fue a partir del año 1959 cuando, con el Plan de Estabilización Nacional, el gobierno español autorizó a emigrar libremente a los españoles debido al enorme desempleo que existía. Uno de los lugares en que también se demandaba mucha mano de obra era Holanda, y en febrero de 1963 partieron hacia allí nada más y nada menos que 93 cacereños, principalmente del norte de Cáceres y muchos de allí del pueblo de Miguel Ángel de Garganta La Olla. Y vamos a comprobar cómo cualquier estación del año es buena para rememorar esos recuerdos de la tierra, y vemos ahora cómo en el mes de otoño, o sea, en la estación de otoño, Miguel Ángel hace una reflexión. Cuando el rayo de sol matinal destella en la gota de rocío sobre la hoja ocre dorada, cuando el viento gris montuno limpia los árboles de su hojaresca parda mutilada, cuando el frescor de la mañana libera por el aire el vapor caliente de mi pecho, cuando el castaño deja caer su erizo abierto y aparecen los hongos bajo el seco helecho, cuando las nubes espesas amenazan con su gota fría en las tardes ya cansadas, cuando cesa el vertiginoso vuelo de la golondrina y llegan las aves nómadas, cuando el insípido manto de la niebla esconde el lejano horizonte y el viejo camino, cuando llama la uva, la nuez, el higo seco, la roja granada y cae el piñón del pino, cuando berrea el ciervo en la blonda dehesa extremeña y las truchas esperan las nuevas aguas, cuando del monte baja el picón del brasero y suena el martillo en el yunque de la fragua, cuando chasca el calbote al calor del fuego de la chimenea y madura o florece el madroño, cuando me vienen esos recuerdos de todas esas cosas, es porque ya llegó el otoño. Queridos compañeros Tini y María Ángeles, que hoy sin duda está siendo un gran lujo para todos nosotros tener como protagonista a nuestro amigo Miguel Ángel Luengo, ¿nos parece? Pues la verdad que sí. Y bueno, ahora estaba viendo que se había conectado hace un momento, dice, qué sorpresa, no me lo esperaba, digo, hombre, por eso son las sorpresas, ¿no? Sí. Buenos días, Manuel. Buenos días. Felicidades por este trabajo que has montado hoy. Enhorabuena, de verdad, de corazón te lo digo. No, desde luego, como sabéis, siempre lo que intentamos hacer es buscar, como me decía a veces Pepa Montero, ¿no? Buscar las cosas interesantes para poderlas difundir entre todos nuestros oyentes. Y desde luego, una de las personas sin duda más importantes y sobre todo a nivel de internet para difundir temas extremeños es Miguel Ángel, ¿no? Y encima, como veis, es que transmite todo ese sentimiento en sus poemas, ¿no? Y además con esa calma que los dice, ese sosiego, ¿no? Y yo por eso quiero ya, porque os voy a dejar ya hoy, pero antes de dejaros, ¿sabes? Sí. Quedan dos poemas que yo creo que son estos dos poemas últimos que os dejo para que los puedan escuchar los oyentes, digamos que son los dos grandes amores de Miguel Ángel, de Mal. Uno es su madre, precisamente cuando me he empezado a hablar de esas pequeñas cosas, de los recuerdos de la infancia, qué importancia, ¿no? Los padres, la madre, qué importancia tienen, ¿no? En esos recuerdos de
sobre todo él, ¿no? Que se fue con 14 años, pero cómo se le quedó marcado, ¿no? Ese recuerdo de su tierra. Entonces el poema que escucharemos a continuación está dedicado a su madre, y que es sin duda muy entrañable. Y el otro amor, el otro gran amor de Miguel Ángel, que es el último poema que escucharemos después, que es dedicado a su pueblo, a Garganta la Olla. Por tanto, pues nada, lo voy a dejar para que disfrutéis. Lo escucharemos los dos seguiditos. Y nada, y desde luego que es fantástico, ¿no? Poder disfrutar de unos poetas tan importantes, y sobre todo lo que siempre decimos, ¿no? Que yo tengo mucha envidia a los poetas, ¿no? Porque es que ese sentimiento que tenemos dentro, la gente normal que no tenemos ese don de la escritura, pues no sabemos transmitirlo, pero mira cómo más ese sentimiento es capaz de transmitirlo, ¿no? Con las palabras, ¿no? Sí. Manuel, hay un poema de Javier Feijó que dice: si por poco que se escriba, se hace sin ningún miedo, si acierta a desentrañar nuestro fondón más sincero, vale más que 100.000 veces 1.000.000 de pensamientos escondidos en el baúl del vergonzoso silencio. Pues quizás es eso lo que no tenemos que hacer, avergonzarnos y guardarlo. De una manera u otra podemos expresar lo que sentimos, y una forma de expresarlo es a través de la poesía. La primera no te quedará bien, pero la segunda quedará mejor. Sí. O sea que... Desde luego, y sobre todo también una cosa muy importante que yo creo que aquí queda marcado, que muchas veces se siente más la tierra, los que tuvieron que irse de ella, ¿no? Cuando se pierde, cuando perdemos algo es cuando muchas veces realmente lo estimamos mucho más, ¿no? También. Y tanto que sí. Bueno, Manuel, te dejamos que salgas corriendo. Muy bien, pues nada, un abrazo a todos y hasta el sábado que viene. Adiós, Manuel. Adiós. Adiós, Manuel. Pues vamos con esos dos últimos poemas que nos ha preparado Manuel Trinidad en ese homenaje que le hacemos hoy, pues a un personaje extremeño como Mal Luengo. Para mi madre. Para que sepas, madre, lo mucho que yo te quiero, te traigo yo de la sierra un manojo de romero, y de tomillo una rama. Te traigo desde Tormanto para perfumar tu cama. Para que sepas, madre, lo mucho que yo te quiero, te traigo una flor de jara para que adornes tu pelo. Para que adornes tu pelo, te traigo, madre, una flor que en la ribera del Tietar te he cortado con amor. Para que sepas, madre, lo mucho que yo te quiero, al pasar yo por Piornal te he cogido un lucero. Te he cogido un lucero para iluminar tu vida, para que sepas, mujer, que siempre serás querida. Para que sepas, madre, lo mucho que yo te quiero, te traigo de la dehesa amapolas de terciopelo. Amapolas de terciopelo, tan suaves y tan rojas son, que al tenerlas en mi mano sentía en ellas tu corazón. Para que sepas, madre, lo mucho que yo te quiero, te traigo yo de mi tierra lo mejor del mundo entero. Lo mejor del mundo entero, yo te traigo la hermosura, que quiero que seas tan bella como lo es mi Extremadura. Soy de un pueblo pequeño, cual pequeño gorrión, un pueblo que desde antaño cuida su rebelión. Yo soy de un pueblo de piedra y con un gran corazón, cercado por una sierra, desbordando ilusión. Yo soy de un pueblo de historia, en sus piedras esculpida, que no olvida su memoria y sabe curar su herida. Soy de un pueblo de leyenda, de mitos y tradiciones,
que sabe romper las riendas, liberar sus emociones. Yo soy de un pueblo de flores, de claveles y cerezos, perfumados por olores de tomillos y de brezos. Yo soy de ese pueblo de agua que libre baja del monte, el monte donde se fragua el rojo del horizonte. Soy de un pueblo de barrancos por donde el tiempo a la roca holla. Soy de un pueblo de tormantos. Yo soy de garganta la olla. Estás escuchando El Rincón Extremeño. El Rincón Extremeño, de 9 a 12 del mediodía, los sábados, con Tini Grajera. Bueno, pues después de Voz de mi Tierra con Manuel Trinidad y ese homenaje que le hemos hecho hoy a ese escritor y poeta como es Mal Luengo, nuestro personaje extremeño de hoy. El Rincón Extremeño, de 9 a 12 del mediodía, los sábados, con Tini Grajera. En Urdes Radio.